Respondo al pedido que me hacen del Encuentro Mundial de Valores de que envíe un vídeo con algunas palabras acerca del libro que ya me habían encargado editar y prologar, que se llamará Por una era de la conciencia. Y comenzaría diciendo que si afirmamos que algún día el mundo sanará, así como sanan las neurosis individuales, y llegará a vivir la gente en un clima de amor y libertad, bajo el manto de la sabiduría, seguramente mucha gente dirá que somos unos ilusos. Yo no sé cómo es la proporción en el mundo entre los utópicos y los cínicos, pero el mundo actúa principalmente como si todo anduviera bastante bien, es decir, actúa como sobre la base de una gran negación de los problemas que van multiplicándose de año en año y nos han llegado a poner, muchos piensan, al borde del abismo. Leer los trabajos reunidos en este libro me deja con la ilusión de que tal vez este conjunto de voces de personas tan célebres como los que han escrito sus capítulos y sus muy inteligentes y informadas reflexiones pueda tener algún efecto en el mundo. Mi voz individual ya ha dicho muchas de las cosas que aquí se dicen, pero una voz individual no tiene el poder de un coro. Y este, como digo, es un coro bastante notable. Surgió este libro de un pedido de quien era director de la Ciudad Creativa Digital Guadalajara, quien impulsaba la idea de que la cultura de su ciudad fuera menos tradicionalista. Y luego se interesó en el proyecto Cristina González, creadora y coordinadora del Encuentro Mundial de Valores. Además se ocupó de las comunicaciones necesarias, de las traducciones, compaginación, Rubén Domínguez, que viene ayudándome durante los últimos años en proyectos diversos, y quien ha ordenado los capítulos, comenzando con el de Tartantulku Rinpoché, un lama tibetano que raramente sale de su monasterio, donde trabaja en la preservación del legado cultural de su país. Es una rara aparición la que hace este guía espiritual entre los capítulos de este libro, y ante los males omnipresentes que nos rodean, plantea que solo podríamos superarlos a través de una mentalidad superior al conocimiento mismo, otro tipo de mente para la cual el budismo reserva la palabra omnisciencia. Aunque me temo que para muchos en nuestro mundo moderno y secular, hablar de omnisciencia sea un poco como hablar de religión, algo de lo que se sospecha que sea
una creación imaginaria. Pero también es cierto que los maestros del remoto país de las nieves han llamado la atención del mundo por poderes no menos notables que los de los chamanes siberianos o los toltecas en los libros de Castaneda. Y la idea de lo más necesitamos para un cambio sea una mentalidad diferente coincide con el pensamiento muy citado de Einstein de que quienes resuelvan nuestros problemas no serán quienes los han creado. Cito uno que otro pasaje de su capítulo. El triunfo del yo como principal principio ordenador de la mente ha llevado a una gran preocupación con el destino personal. Se nos educa de manera que invertimos nuestra energía en esfuerzos cada vez más desesperados para proteger a este monarca tiránico que es nuestro yo, cuyo currículum y cambiante estatus respecto a otros yoes requiere continua atención y ajuste. Por esta enorme influencia del yo, que ha venido a sustituir el campo ético de interés en el prójimo, resulta que pese a estar interconectados más que nunca en nuestra historia, nuestro énfasis no es global. Parece que no sabemos fomentar mentes más amplias, liderazgo más compasivo y respuestas más creativas a nuestros problemas. Y esto nos deja poco preparados ante situaciones previsibles como las respuestas peligrosamente obsoletas ante la incertidumbre, el creciente prejuicio, el nacionalismo, la política de la enemistad, los efectos destructivos de la pobreza, la degradación progresiva del ambiente y la creciente impotencia. Emergencias que incluyen los shocks repentinos de eventos climáticos debidos al cambio climático, nuevos vectores de enfermedades que atacan inesperadamente a poblaciones vulnerables, fenómenos culturales virales con impactos desconocidos en el futuro. Debemos considerar cuidadosamente cómo colectivamente encontrar paz, prosperidad y felicidad. Necesitamos aspirar a que los maestros a lo que los maestros de mi tradición han llamado omnisciencia, una forma de ver que abarca diversas direcciones en el espacio y dimensiones en el tiempo. Me temo que sea la única manera en que podemos superar las limitaciones estructurales y endémicas de nuestro actual conocimiento. Laszlo, el gran experto contemporáneo en ciencia de sistemas, nos dice que estamos llegando a un punto de bifurcación y que, como todos los sistemas complejos en tal situación, tendremos la opción de desaparecer o cambiar. Pero pese al optimismo de esta visión, termina Laszlo su artículo instándonos a tomar en serio nuestra situación y no seguir como si no ocurriera nada, como quieren hacernos creer las autoridades y sobre todo el mundo plutocrático que está por encima de las autoridades visibles. Cito algunas de sus afirmaciones. El futuro aún puede ser creado y puede ser algo diferente de lo que es ahora. Esa es nuestra esperanza y nuestra oportunidad. ¿Encaramos un futuro de ruptura o un futuro de avance?
Una transformación no lineal a través del sistema, llamada bifurcación, es una de estas leyes. Ocurre en la trayectoria evolutiva de casi todos los sistemas complejos y marca el final de algunos sistemas y la transformación de otros. La enfermedad es un sistema complejo, una desviación de las normas homeostáticas, y la curación es la recuperación de tales normas. Los sistemas vivos son mortales y tarde o temprano encuentran una desviación incorregible, pero los sistemas constituidos por sistemas vivos no son necesariamente mortales. Los sistemas constituidos por sistemas biológicos, es decir, sistemas sociales o socioculturales, también se rigen por normas de funcionamiento viable. Pero estas normas no son biológicas, sino culturales. Son valores, creencias y las preferencias y leyes consensualmente compartidas o desarrolladas individualmente y adoptadas, y directivas que definen el funcionamiento permisible de los sistemas. Los sistemas socioculturales son potencialmente inmortales. Los organismos que los constituyen mueren, pero pueden ser reemplazados. El sistema como un todo puede persistir indefinidamente. La cultura dominante del sistema de la humanidad es defectuosa. Hace que el funcionamiento del sistema sea insostenible. Si el sistema de humanidad persiste, debe cambiar, lo que significa que debe cambiar su cultura dominante. Leonardo Boff, el conocido teólogo de la liberación, que se ha interesado profundamente en la ecología, nos hace ver en su capítulo la gran disonancia entre el proceso de autodestrucción que estamos viviendo y nuestra pasividad al respecto. Termina Boff su capítulo llamando la atención a que la ecología no puede ser simplemente una empresa de economía de recursos. Necesariamente debe entrañar un amor a la naturaleza y a la vida y una actitud solidaria con los demás seres humanos, por lo que se nos insta a comprender que este obstáculo a nuestra supervivencia es también una gran oportunidad para que nos podamos superar. Comienza Boff citando el proverbio que Francisco de Goya dejó a la posteridad en uno de sus grabados. El sueño de la razón produce monstruos. Nos suena hoy como una advertencia lanzada desde los albores de la modernidad, cuando creíamos que la razón nos daría la salvación. Lo cito. Tampoco podemos dejar de reconocer que en algunos sectores de la población mundial se sembró la semilla de una nueva conciencia, que aunque no ha podido propiciar modos de vida alternativos, masivos y sostenibles, nos ofrece una vía de escape frente a la inercia de la resignación. Según el sueño dogmático de la razón, los problemas de la Tierra serían resueltos por la Tierra misma, que ya no es sostenible. Pues para reponer lo que extraemos en bienes y servicios para nuestro consumo en un año, ella necesita 1 año y medio. Estamos condenados a sufrir, a atestiguar nuestra propia destrucción,
o todavía podemos corregir el rumbo. Para salir de esta dramática situación, tenemos que reinventarnos como especie. Necesitamos que una nueva sabiduría nos lleve a una profunda liberación y transformación personal. Se requiere salir de la lógica de la dominación, de ser amos de las cosas, a ser hermanas y hermanos de cuanto nos rodea. Todos los referentes éticos tienen un común denominador, que es la preservación de la vida, la armonía social, el bien común. Se trata de planteamientos éticos racionales e irrenunciables. Sin embargo, el nivel de penetración social ha sido pobre, porque su comprensión y asimilación se ha restringido a ambientes ilustrados, excluyendo una buena parte de la población. ¿Quién puede tomar en serio el problema del calentamiento global y sus efectos sobre la vida? ¿Quién cuidará del interés general de más de 7.000 millones de seres humanos? El neoliberalismo es sordo y ciego ante estos problemas, porque funda su visión en la oportunidad y la competencia. Luego continúa el libro con un capítulo de Franco Fabro, que reúne en su trayecto las formaciones de teólogo, educador y neurofisiólogo, y plantea que el pensamiento, que debería ser una de las claves a la solución de nuestros problemas, se ve hoy día interferido en su operación. Ha intitulado su capítulo de un acercamiento autoritario a una visión pluralista del conocimiento. Y comienza su ensayo histórico con Homero y otros griegos, para quienes la sabiduría no era algo separable de la virtud. Observa que las cosmogonías y teogonías de Grecia y del vecino Oriente constituyeron bases para un ordenamiento político del mundo a través de una proclamación de mitos que apoyan la autoridad. Pero observa también que se desarrolló otro tipo de discurso a partir del diálogo, y este fue un discurso entre guerreros que estaban preparados a morir en confraternidad, y entre quienes predominaba un espíritu de colaboración. Estas fueron las futuras asambleas políticas de Grecia, que introdujeron en el pensamiento griego la idea de igualdad y la propensión al diálogo. Avanzando en su estudio histórico del conocimiento, observa Fabro más adelante cómo para Popper los controles experimentales no sirven para demostrar que una particular teoría sea verdadera, sino que más bien para intentar confutarla. Según esta visión filosófica, un solo experimento basta para confutar una teoría. Una hipótesis solo alcanza el estatus de teoría científica cuando es potencialmente falsificable. El objetivo de la ciencia no es entonces encontrar teorías verdaderas, sino que las mejores entre las disponibles. En lo que respecta a la neurociencia, según John Searle, no ha sido hasta ahora formulada una teoría que logre explicar el funcionamiento del cerebro. A su parecer, solo las propuestas de Gerald Edelman parecen acercarse a una teoría científica.
Menciona también que Carl Hempel ha subrayado cómo las teorías científicas constituyen modelos sobre cómo pensamos que funciona el mundo y que existen solo en un mundo teórico, no empírico. También cita a Feyerabend en que la ciencia occidental es una sutil estrategia para el control y el poder, y que esta finalidad se ha vuelto tan importante que la ciencia suele interesarse más en sí misma que en la búsqueda de conocimiento. Por último, plantea Fabro, la investigación científica ha venido a confinarse en institutos de investigación universitarios que dependen del apoyo financiero de empresas, a la vez inspiradas por una visión neoliberal global, y se ha destruido lo mejor de la tradición académica. Hoy más que nunca es necesario que las universidades se pregunten ¿qué soy y qué quiero ser? ¿Qué significa conocer a uno mismo y al mundo? Luego viene Riane Eisler, muy conocida por sus libros El cáliz y la espada, Placer y La verdadera riqueza de las naciones. Y hace en su capítulo una magnífica síntesis de su pensamiento acerca de la evolución social y sobre lo que podría ser la transformación de la economía. También su contribución confirma la visión de las cosas que he venido exponiendo, pese que ella no usa el término patriarcal para las relaciones de dominio, ni tampoco usa el vocabulario que yo propongo al describir la alternativa al patriarcado. Su erudición y su continua labor de investigación, sin embargo, le permiten decir muchas cosas que con su claridad y muchas referencias bibliográficas le aportan a este libro una riqueza que espero que enriquezca a su vez a nuestros lectores. La cito. Van desapareciendo los puestos de trabajo y muchos más desaparecerán con la automatización, la robotización, la inteligencia artificial. El abismo entre los prósperos y los pobres vuelve a crecer, tanto entre familias como entre naciones. Y el control de la economía se está concentrando en empresas gigantes y los ultra ricos. Está resurgiendo el fanatismo religioso que promete recompensa celestial a cambio de terror, mutilaciones y asesinatos. Armas nucleares y biológicas le dan a nuestra especie el poder destructivo que solía atribuirse a un Dios vengativo. Sin embargo, la mayoría de la gente, incluyendo líderes nacionales, académicos y los medios de comunicación, parecen en una especie de trance, presos de formas de pensamiento obsoletas. Siguen considerando las sociedades desde la perspectiva del capitalismo o del socialismo o de las religiosos o seculares, de Oriente o de Occidente, izquierda o derecha, industrial o pre o postindustrial, ignorando que todas estas categorías, a través de todas estas categorías, las sociedades han sido represivas, injustas, violentas, y no han protegido nuestro ambiente natural, y que esto requiere una transformación. Describe ella las características de los sistemas
que llama de partnership o de asociación, y del sistema de dominación, configuraciones sociales que apoyan nuestras capacidades para la conciencia, el cuidado, la creatividad. Y da ejemplos de sociedades que han adoptado el modelo de asociación, mencionando casos como los pobladores de Tadurai en Filipinas, grupo étnico de Sumatra y otras naciones nórdicas como Suecia. A las que llama caring societies, sociedades del cuidado. Mucho he apreciado la contribución del gran jurista argentino Alberto Binder, que bien desarrolla un tema que también a mí ha venido interesante, pero sin su conocimiento especializado de la historia del derecho. Cómo las leyes nos sirven tanto para apoyar la justicia como para darle estabilidad a un mundo poco coherente con la realidad y que permite además una ilegalidad crónica. Me parece que ha dado en el clavo al decir que nuestro sistema penal y judicial y legislativo soy esencialmente un sistema inquisitorial, que no se orienta tanto a la corrección de las faltas, sino al castigo de las desobediencias. En otras palabras, la ley no se ocupa de la justicia, sino de infracciones de personas que no respetan la autoridad, o de su rey, o del sistema legal que lo encarna. De hecho, dice, si no hubiera sido por la energía y empuje de las teorías feministas, todavía nuestras principales visiones de lo social nos hablarían de lo comunitario como si el primigenio sistema de esclavitud sobre las mujeres no fuera central en la configuración de la vida personal de todos. La matriz racista seguiría escondida en los discursos falsamente neutros de las teorías sociales. Pero existe una profunda relación entre los modelos patriarcales, la visión jerarquizada de la naturaleza y el modelo inquisitorial. Este estado permanente de anemia legal no es un producto de la época. No lo podemos describir como una crisis de legalidad, porque eso presupondría que en algún momento de nuestra historia imperió la ley y luego se debilitó por algunas circunstancias. Le cuesta a América Latina encontrar el camino de la fortaleza de la ley y nos sumergimos permanentemente en una lógica de la emergencia. Poco ha importado la referencia a la ley cuando se la ha utilizado más para ratificar el poder del poderoso que para fortalecer la debilidad de quien efectivamente necesitaba recurrir a la razón jurídica. La razón del derecho queda sospechada de ser razón del privilegio, antes que razón de la igualdad. Finalmente, toda esta organización que parece fuertemente estructurada a través de normas y prácticas escritas, de estamentos profesionales,
de un lenguaje técnico, del secreto y la solemnidad, de fórmulas inconmovibles, es extremadamente débil, porque toda esta estructura se sostiene en un vértice de poder con capacidad de establecer excepciones, de saltar etapas y pasos. Una fachada de rigidez y fortaleza esconden una estructura débil y sumisa. El esquema que en colaboración con Rubén Domínguez nos propusimos para este libro contemplaba la inclusión de algún artista. Y originalmente pensamos en Bob Dylan como buen representante del espíritu de la contracultura. Pero nos encontramos con dificultades a la hora de reclutar su participación. Y elegimos entonces a Parama Libralesso, pintor italiano especialmente conocido en la India, donde aparte de frescos se lo asocia con sus célebres ilustraciones del Ramayana y del Mahabharata. En su capítulo, Parama no solo nos recuerda lo que han pensado del mundo grandes visionarios como Dante, sino que refleja mucho la influencia de Totila Albert, que ha sido mi propio mentor al inspirar mi militancia por una superación de la mente patriarcal. Luego Oscar Arias, el muy prestigioso expresidente de Costa Rica, Premio Nobel de la Paz, ha propuesto en su capítulo que nos falta volvernos verdaderos ciudadanos, que se relacionen entre sí con benevolencia y se interesen en el bien común. Tiene su simple propuesta la virtud de hacernos ver la medida en que no somos tal cosa. Vuelvo entonces a que si queremos una sociedad formada por personas capaces de amor al prójimo, así como amor a los ideales, y sobre todo dotadas de amor por sí mismas, pues eso hace posible tanto la compasión como la devoción. Debemos también apostar por el autoconocimiento, sin el cual es imposible salir del autoengaño y verdaderamente evolucionar. Todo esto sería parte de la condición humana, si no fuera el ser humano algo que aún desconocemos, ya que solo conocemos la replicación a través de las generaciones de algo a algo que he preferido no llamar simplemente espíritu de dominación, o autoritarismo, o violencia, desprecio de la mujer, o aplastamiento de la sabiduría intrínseca del organismo, sino que patriarcado. Y me parece que lo opuesto al espíritu patriarcal sea el espíritu no sea el espíritu matrístico, ni tampoco la liberación del espíritu infantil y su búsqueda de felicidad, sino que algo así como una democracia intrapsíquica entre las tres personas interiores que se hacen presentes ya en nuestra condición embrionaria y también en la conformación anatómica de nuestro cerebro. Ya he expuesto este tema en mi capítulo sobre la educación para trascender la mente patriarcal. Pero dejo el tema en este contexto
y paso a decir algo de la contribución de Graf, Wilfried Graf, que junto a su colaboradora Gudrun Kramer ha venido trabajando muy creativamente en zonas de conflicto, a veces muy peligrosas, y ha sido un pionero en aquello que Binder echa de menos en nuestros gobiernos: el enseñar a la gente a resolver conflictos. Y su aporte a este libro constituye una descripción de esta actividad, que él llama transformación del conflicto. Cito algunos pasajes. Estas guerras posmodernas, dice, en las que la estrategia principal ha consistido en matar a la población civil, ha resultado algo resistente a las formas tradicionales de resolver conflictos armados, y se hace necesario el establecimiento de una cultura de paz. Estas formas tradicionales de resolución de conflictos a través de medios militares, diplomáticos y legales, muy anteriores a los contextos sistémicos de las guerras actuales, el capitalismo o la secularización de estados nacionales, este legado martillado en la mente de la mayor parte de las sociedades a través de milenios nos ha dejado con la noción de que un acuerdo es final y el problema queda resuelto. Y el resultado de esto es un excesivo énfasis en las negociaciones de las élites, con descuido que las élites necesitan de interdependencia e interacción con los grupos humanos a los que se proponen guiar y gobernar. La paz debe ser auténtica, y esto significa que debe ser desarrollada desde dentro más que impuesta desde fuera. La paz debe ser sentida como una pertenencia de aquellos que la vivirán. En la profesionalización del ámbito de la paz, el énfasis sobre lo técnico ha llevado a descuidar el hecho de que la pacificación es también un arte. El rol de quien trabaja sobre los conflictos y la paz implica apoyar un proceso de autorreflexión, así como fortalecer la capacidad de empatía y despertar el potencial creativo necesario para imaginar una nueva realidad. Paso a la contribución de Klicksberg, Bernardo Klicksberg, notable economista que ha escrito 65 libros, obtenido 58 doctorados ad honorem y servido como consultor a diversas organizaciones y gobiernos. Ha elegido el tema de la responsabilidad social de las empresas y trata no simplemente de la conveniencia de que las empresas colaboren económicamente con el financiamiento de proyectos de interés colectivo, sino también de un cambio de actitud que las transforme de organizaciones dedicadas exclusivamente al lucro en organizaciones que contribuyan a la solución de nuestros problemas comunes. Comienza Klicksberg diciendo cosas muy interesantes sobre nuestra problemática, comenzando con el que la globalización trae un aumento sideral en los niveles de complejidad de la realidad. El panorama de los cambios, que son en realidad ultracambios,
porque son cambios en los patrones mismos del cambio. He aquí algunas citas de lo que proponen. El pasado ha dejado de ser una guía para el futuro. El presente transcurre a máxima velocidad y se transforma casi de inmediato en futuro. Con las nuevas tecnologías sería posible dar vida digna a todos. Sin embargo, prestigiosos futurólogos como Harari avisoran un panorama surcado de problemas inquietantes. La inteligencia artificial tendrá el comando de buena parte de las funciones a cargo de seres humanos. ¿Qué sucedería con los grandes sectores que quedan fuera del mundo del trabajo, que Harari llama la clase inútil? Un mundo repleto de tecnologías de lujo está siendo muy lento en reducir la pobreza y la exclusión. Aparte de que sigue siendo un gran problema el hambre, se vuelve siempre más amenazante el calentamiento global. La marea asciende y se acerca al término de 1,5% de aumento. Por otra parte, los desastres ecológicos llevan a desastres sociales. Un actor decisivo en ellas es la empresa, o será la empresa privada, que hoy es el pilar de la economía mundial y un gran motor de cambio. Parece que la demanda creciente de la ciudadanía de que la empresa eleve sus estándares éticos. La ética empresarial está ingresando en una nueva era y uno de los mayores desafíos de la responsabilidad social empresarial es crear valor social, un valor comunitario. Se espera que las empresas ayuden a mejorar problemas sociales claves apoyándose en sus recursos gerenciales y técnicos. Dice, denle a la mujer una chance y cambiará el mundo para mejor. Kaplan escribe un poco a regañadientes, porque siente poco interés ante la empresa de teorizar sobre un posible mundo feliz. Más bien manifiesta su convicción de que para que lo alcancemos deberíamos cambiar nosotros mismos y operar en un sistema social cambiante a través de una sutil percepción de cómo se mueven las cosas y cuáles son las fuerzas vivas positivas. Personalmente no desprecio una visión teórica respecto a la gobernanza o a una sociedad feliz, pero aprecio mucho la noción de que debemos interesarnos en una mentalidad favorable al cambio social sanador. Y aunque en mi introducción he esbozado una visión teórica al hablar de una heterarquía entre valores paternos, maternas y filiales, me parece oportuno compartir también mi profundo aprecio por su trabajo y su convicción, que también es la de Tartantulco y la de Graf, de que más importante aún que la visión teórica de una sociedad utópica es el desarrollo de una mente que se eleve más allá de la conceptualización. Kaplan recomienda el tipo de mirada en la que sobresalió Goethe en sus muchos descubrimientos geológicos, físicos, biológicos
anatómicos, precisamente por saber ver algo que no está tanto en los hechos, sino en las corrientes invisibles que los ordenan. Y me parece que lo que escribe Kaplan vibra en un plano diferente que las demás propuestas por su compromiso existencial personalísimo. Colaboran también en este libro Sandra de Castro, Enrique Corberá, Alison Brisk, Joan Subirats, Hugo Córdoba y Rubén Domínguez, a quienes al unísono con sus anteriores autores coinciden desde sus diferentes enfoques en el diagnóstico presentado en la introducción. El mundo se está plagando de males sociales y pareciera que como humanidad hemos optado por la ceguera y la indiferencia, dando paso a que las instituciones, lejos de plantear respuestas, faciliten esta enfermedad. Corberá introduce el concepto de mejoramiento de la salud a través del mejoramiento de nuestras relaciones, para lo cual hace uso de la epigenética y la bioneuroemoción, para explicar cómo las relaciones que establecemos son complementarias a nuestro estado interior. En el caso de Sandro de Castro, deposita sus esperanzas en la narración de historias a través de producciones, películas, series, que por su capacidad de distribución tengan gran alcance. Menciona que entre los entregables en este ejercicio narrativo de grandes producciones están la conciencia, actitud al cambio, cambios en políticas públicas y otras. Para Brisk, nuestra mejor esperanza para un mundo mejor descansa en los derechos humanos, incorporados bajo una ética de valores mundiales. Y menciona que si bien es cierto que la revolución por los derechos ha sido necesaria, no ha sido suficiente, ya que a pesar de que han representado una tremenda liberación, también ha dejado asuntos inconclusos. Esboza un perfil de lo que los nuevos derechos deben incorporar: la universalidad, la responsabilidad, la compasión. Por su parte, Joan Subirats propone soluciones desde el enfoque de la gobernanza de proximidad, que plantean una transformación del sistema tradicional de gobierno basado en lógicas de arriba abajo y de matriz jerárquica, burocrática, hacia una nueva forma de gobierno en red, incorporando las decisiones cada vez más hacia los actores y los colectivos involucrados. Para finalizar, Hugo Córdoba, a quien mencioné ya como detonante de este libro, originalmente desde Ciudad Creativa Digital Guadalajara, y Rubén Domínguez, a quien ha colaborado conmigo en diversos proyectos relacionados a nuevos modelos de aprendizaje, tecnología y educación, presentan un boceto de cómo se da la lucha antisistema en la era digital, una lucha que comparte mecanismos de la contienda política con las luchas de finales de los años 60, pero que encuentra en las nuevas tecnologías de la información herramientas que facilitan la agregación de intereses en tiempos reducidos y amplia distribución geográfica.
Me parece suficiente lo que he dicho como resumen del libro, pero siento que lo he hecho muy mal por mi condición física, en que apenas puedo respirar y que también ha disminuido mucho mi capacidad de hablar. Así que pido excusas a quienes me hayan escuchado. Y esperando que, no estando tan irritados como podrían estarlo, sean más receptivos a lo que dicen los autores que represento. Muchas gracias.